Cuando piensas en el lugar de nacimiento de Jesús, ¿qué imagen te viene a la mente? Seguramente, la de un humilde pesebre en Belén. Esta escena, inmortalizada en incontables obras de arte y tradiciones navideñas, está grabada en nuestra conciencia colectiva. Pero, ¿y si te dijera que la historia es mucho más compleja y fascinante? La mayoría de nosotros asociamos a Jesús con tres lugares principales en Belén, donde Nazaret, donde creció, y Jerusalén, donde su vida terrenal llegó a su fin. Sin embargo, la investigación histórica y arqueológica moderna nos invita a mirar más allá de la tradición para descubrir una imagen más completa. Empecemos por Belén. Los evangelios de Mateo y Lucas son los que nos cuentan que Jesús nació allí. Lucas narra el famoso viaje de José y María desde Nazaret a Belén para un censo romano, culminando en el nacimiento en un pesebre porque no había lugar en la posada. Mateo, por su parte, menciona el nacimiento en Belén en el contexto de la visita de los Reyes Magos y la posterior huida a Egipto. Es interesante notar que los otros dos evangelios, Marcos y Juan, no mencionan Belén en absoluto. De hecho, a menudo se refieren a Jesús como Jesús de Nazaret, lo que llevó a algunos a preguntarse si la historia de Belén podría tener un significado más teológico que estrictamente histórico, conectando a Jesús con la profecía de que el Mesías vendría de la ciudad del rey David. Pero, ¿cómo era realmente ese lugar de nacimiento? La imagen del establo de madera es más una creación de la tradición europea. En la Judea del siglo I, las casas a menudo se construían sobre cuevas o tenían espacios para animales en el nivel inferior de la vivienda. Así que es mucho más probable que el pesebre fuera en realidad un abrevadero de piedra en la parte baja de una casa familiar abarrotada, no un establo separado. Ahora, hablemos de Nazaret, el lugar donde Jesús pasó su infancia y juventud. Durante mucho tiempo, algunos escépticos incluso dudaron de la existencia de Nazaret en tiempos de Jesús, ya que no se menciona en textos no bíblicos de la época. Sin embargo, la arqueología ha zanjado ese debate. Las excavaciones han revelado los restos de una pequeña aldea agrícola del siglo I. No era una ciudad bulliciosa, sino una humilde aldea con unas pocas docenas de familias, viviendo en casas sencillas y dedicadas a la agricultura. Podemos imaginar a un joven Jesús aprendiendo el oficio de su padre, José, que la Biblia describe como un tectón, una palabra griega que significa artesano, no solo carpintero. Podría haber trabajado con madera, piedra o metal. Fue en este ambiente sencillo y rural donde se formaron sus primeras ideas y donde comenzó a enseñar en la sinagoga local. Pero la historia no termina ahí. ¿Sabías que gran parte del ministerio público de Jesús no tuvo lugar ni en Belén ni en Nazaret? Después de su bautismo, estableció su base de operaciones en Cafarnaúm, una próspera ciudad pesquera a orillas del mar de Galilea. Los evangelios la llaman su propia ciudad. Cafarnaúm era un lugar vibrante, un cruce de caminos comerciales. Aquí, Jesús llamó a sus primeros discípulos, muchos de ellos pescadores como Pedro y Andrés. Realizó muchos de sus milagros más famosos, como sanar al siervo del centurión y a la suegra de Pedro, a las ruinas de una sinagoga del siglo IV, construida sobre una sinagoga anterior del tiempo de Jesús, y los restos de una casa que la tradición identifica como la de Pedro. Todavía se pueden visitar hoy, ofreciéndonos una ventana tangible a su vida diaria. Finalmente, Jerusalén, el centro religioso, político y económico de Judea. Jesús visitó la ciudad varias veces para las fiestas judías, enseñando en el templo y debatiendo con los líderes religiosos. Fue aquí donde vivió los eventos culminantes de su vida en la última cena, su arresto en el huerto de Getsemaní, su juicio ante Pilato y su crucifixión en el Gólgota. Cada rincón de la ciudad vieja de Jerusalén respira historia y evoca los últimos días de su ministerio. Así que, la próxima vez que pienses en la vida de Jesús, recuerda que su historia abarca mucho más que un pesebre. Fue un viaje que comenzó en las humildes circunstancias de Belén. Se forjó en la tranquila aldea de Nazaret, floreció en la bulliciosa Cafarnaúm a orillas del lago y culminó en la sagrada y dramática ciudad de Jerusalén. Cada uno de estos lugares nos cuenta una parte diferente de una historia que ha moldeado nuestro mundo. Si te ha parecido interesante este viaje por los lugares de la vida de Jesús, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima exploración.